Julio Basulto, buenos días. Buenos días. Estoy un poco que no me hallo, porque siempre te tengo a mi derecha y hoy te tengo a mi izquierda. Se me hace como extraño. Es verdad. Sí, eres como otro. Sí, por eso, claro, te he visto el nuevo perfil, por eso te he visto más guapo, claro. Ah, o sea que mi perfil bueno es el izquierdo, ¿no? Porque me dices, estás muy guapo hoy. Yo, pero si estoy igual que siempre. Te veo de otro ángulo, claro. Claro, debe ser eso. Pero sí es cierto que cuando, por ejemplo, te haces una fotografía y la pones al revés, tú te notas que estás al revés. Hay algo ahí, es cierto, ¿verdad? Que los lados son diferentes. Qué bueno. Sí, señor. Sí. Sí, señor. ¿Cómo estás? Aquí sentado en el estudio de Barcelona. Bueno, hoy Julio Basulto viene acompañado de una experta que contribuye a cuidar nuestra salud de una manera que probablemente ni siquiera se habían planteado. Y es revisando películas y series. Está con nosotros la doctora Irene Cambra, licenciada y doctora en psicología. Durante más de 10 años fue investigadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y completó su formación postdoctoral en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde además es miembro del Grupo de Investigación en Educación en Ciencias de la Salud, GRECS, en el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud. Cada semana me lo pones más difícil, Julio, esto de los cargos. Bueno, desde 2019 es investigadora en la Cátedra de Bioética de la Universitat de Vic, Universitat Central de Cataluña. Y la saludamos. Venga. Doctora, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Julio. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, al contrario. Bueno, nos has contado que te dedicas a investigar temas ligados con el análisis de películas, de series y su utilización en la enseñanza universitaria de las ciencias de la salud, pero nos gustaría que nos pusieras algún ejemplo, Irene. Perfecto. Sí, me dedico principalmente a analizar películas y series y utilizarlas para la enseñanza universitaria, tomando en cuenta aspectos, podríamos decir, narrativos de la historia, de lo que les va sucediendo a los personajes, y aspectos técnicos, cómo está filmada cada película y cada serie. Sí. Este contenido se analiza con diferentes metodologías, por ejemplo, para enseñar o para cuestionarnos cuestiones bioéticas. Yo me especializo en temas bioéticos y, por ejemplo, respecto de la pandemia que nos atraviesa este año, podemos utilizar tanto el cine como las series para analizar cómo son representadas las pandemias, las enfermedades, las investigaciones, los profesionales de la salud. Por otra parte, también se pueden utilizar series para temas puntuales de análisis bioéticos como, no sé, el aborto, la eutanasia, o temas transversales como la comunicación médico-paciente. En este momento, por ejemplo, yo estoy trabajando muchísimo con una serie que recomiendo que se llama The Good Doctor. The Good Doctor, sí. Sí, que es un médico residente, un joven que tiene también autismo y síndrome de Savant, lo cual le hace tener como una comunicación bastante particular porque tiene, bueno, muchas dificultades de conectarse con sus colegas, con sus pacientes, pero a su vez es muy inteligente y propone soluciones novedosas para el tratamiento de los pacientes. Irene, si te parece, continuamos en unos segundos porque tenemos dificultades con el sonido, no se oye del todo bien, mucho sonido de fondo además. Cuelga, te llamamos por teléfono y enseguida conversamos de nuevo contigo. Muy interesante este asunto, Julio, que además nunca o muchas veces pues vemos las series con toda naturalidad, pero nos fijamos muy poco en estos detalles, ¿no? Sí, por eso la tenemos hoy aquí. Ni siquiera me ha dado tiempo a saludarla, pero bueno, ahora luego cuando ya, lo siento. No, faltaría. Si es que es verdad, el sonido era un poco malo, mucho eco. Sí. Ella es profesora en la Universidad de Vic, donde yo también soy docente, y ahí es donde la he conocido. Y hablando, claro, me sorprendió muchísimo que alguien pudiese dar clases como hace ella, revisando series de televisión. Sí. Y me parece algo no solamente novedoso, sino además muy didáctico. Porque ¿quién no ha visto una serie en la que aparece un médico, no? Sí. Y bueno, pues muchas series. Bueno, Irene ya está al teléfono de nuevo. Irene, buenos días de nuevo. Ahora sí que Julio te puede saludar porque no te ha saludado todavía. Hola, Irene. Hola, Julio, buenos días. Bien. ¿Se me escucha mejor ahora? Ahora sí. Mucho mejor. Sonido telefónico. Antes era, intentamos siempre que sea sonido casi estudio, pero había mucho sonido de fondo. Julio. Nada, Irene, que bienvenida, que gracias, que te quería saludar y agradecer. Estaba comentando a Carlas mientras que tú estabas pues colgando y descolgando, que nos conocimos allá en la Universidad de Vic y que me llamó la atención porque nunca había pensado, igual que Carlas tampoco lo había pensado, que él también lo comentaba, que alguien pudiese dar clases en la universidad
con algo tan cotidiano que todos vemos, quien no ha visto una serie o una película en la que aparece un médico o un profesional sanitario, ¿no? Y ya que estamos, te quiero hacer una pregunta que es la siguiente. Bueno, que sé la respuesta porque lo hemos hablado, pero bueno. ¿Abordas temas como la promoción del tabaquismo o del alcoholismo en películas o series? Y te lo digo porque es algo que yo he comentado en varias ocasiones. No sé si sabes que tuvo una polémica, por cierto, con la serie Stranger Things. ¿La conoces, la serie? Sí, claro. Y no sé si hemos hablado tú y yo de esto, ¿no? De que había una promoción soterrada del consumo de tabaco. Y yo hablé de ello en las redes sociales, me atacaron diciendo, no, es que están contextualizando en la época que entonces se fumaba, pero luego se vio que no, que realmente había una promoción encubierta del tabaco. Y esto pasa mucho con el alcohol, como tú sabes, ¿no? Entonces, nada, preguntarte sobre esto, si temas como este, no solamente el tema de cómo se trata al paciente o de cómo han evolucionado la figura del médico, si estos temas los has planteado, los has pensado, no sé. Sí, bueno, es un tema súper interesante porque hace justamente a la metodología que utilizamos para analizar tanto el cine como las series. En principio, entendiendo que tanto el cine como las series son productoras, pero a su vez reproductoras de significados sociales. Entonces, quiere decir que no solamente reproducen cierta época, como el comentario que te hicieron sobre Stranger Things, sino que también producen modos de consumo, producen conocimiento sobre determinadas cosas. Interesante. Yo no he abordado puntualmente el tema del tabaquismo, pero sí puedo decir como espectadora de las temporadas de Mad Men, por ejemplo, que fue una de las series más criticadas. Claro. Justamente porque la gran cantidad de escenas y personajes que todo el tiempo estaban fumando, consumiendo alcohol, bueno, genera cierto impacto en quien está mirando, normalizando, pensando que esa conducta o ese comportamiento son normales. Entonces, para cuestiones bioéticas, nosotros tomamos esto desde el lado de los profesionales de la salud. ¿Qué podemos hacer y qué podemos pensar como profesionales de la salud? Sin embargo, esta pregunta, por supuesto, es para todas las personas. Cuando yo veo algo en la pantalla, ¿me gusta, no me gusta, me siento cómoda con eso que está sucediendo? ¿Se deberían regular estos contenidos? Esta es una pregunta muy polémica, pero me parece que es... Sí, es controvertido todo esto, porque además, claro, si extraes de esas series el tabaco, el alcohol, bueno, pues la duda, ¿no?, de tal vez estamos tergiversando cómo vivía esa sociedad en los años 60, 70, ¿no? Exactamente, es justamente eso. ¿Hasta dónde podemos, cuál es el límite de esas representaciones? Claro. Sí, yo recuerdo a un amigo, Nico Aros, nutricionista muy bueno, que me comentó que le llamó la atención que Steven Spielberg, en sus películas, siempre representaba, él no es un experto como tú, pero bueno, él como nutricionista, que nos llaman la atención estas cuestiones, ¿no? Que os fijáis más, más en lo que come o bebe la gente. Representaba el alcohol con una connotación negativa. Es decir, sí que la gente bebe alcohol, pero se relaciona con acontecimientos negativos de la vida. No sé si te habías fijado tú, Irene, en esto. Sí, me parece súper interesante también tomar cómo se relaciona el alcohol con esto que decías de los acontecimientos negativos o los acontecimientos positivos también, porque cada festejo tiene que estar con alguna comida o, bueno, justamente con bebidas alcohólicas. La representación ahí va, por así decir, colándose en el imaginario social de cada época y entonces nos parece súper normal que se fumara tanto o súper normal que se consuma alcohol a las 9 de la mañana, bueno, etcétera. ¿Y qué nos dices del sexismo? ¿Qué nos puedes contar sobre esto en las series y en las películas? Del sexismo también es súper interesante poder analizarlo a través de películas y series porque evidentemente también hay representaciones de épocas. Justamente uno de los últimos trabajos que hice en la Universidad de Buenos Aires, donde estuve por más de 10 años, fue con la serie Big Little Lies, que no sé si la vieron. Algún capítulo, sí. Es una serie súper interesante que se plantea como una historia de mujeres actuales. Sí. Sin embargo, la representación que se hace de estas mujeres es bastante estereotipada, por así decir. O sea, todas son guapas, delgadas, de tez solo hay una protagonista que no tiene la tez blanca, y la representación de la historia principal, por así decir, ligada con la violencia de género, también tiene sus puntos cuestionables. Es decir, el trabajo con el cine y las series no se trata de aceptar todo lo que el argumento da, sino también cuestionarlo y decir, a ver, ¿qué se está representando aquí? ¿Es realmente así como
podemos entender, no sé, la subjetivación femenina actualmente. Con espíritu crítico, ¿no? Como en todo en la vida. Como en todo en la vida. Irene, acabas de publicar un libro que recomendamos también a nuestros oyentes. Lo has escrito junto a Jorge Martínez Lucena. Lo ha editado la Universitat Oberta de Cataluña. Se titula, tome nota los oyentes, Imaginarios de los trastornos mentales en las series. Y en él proponéis al lector, y leo textualmente, un viaje al fondo de la locura a través de series tan populares como Mindhunter, Game of Thrones, Killing Eve, 13 Reasons Why, Euphoria y otras tantas. Resúmenos un poquito, Irene. Bueno, sí, es un libro, la verdad que me encantó hacerlo. Es una compilación con diferentes autores, tanto de aquí como de Argentina, donde se analizan los imaginarios de la época respecto de las locuras. Es decir, las locuras existieron desde siempre. Lo que pasa es que los diagnósticos médicos, o cómo los médicos van viendo estos trastornos mentales, por así decir, van cambiando con las épocas. Y nos propusimos abordar cómo se entiende ahora el trastorno mental a través de las series. Ha sido una investigación extensa y súper interesante, donde, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que en los últimos años hay una fascinación absoluta, no sé si les pasa a ustedes como espectadores también, pero hay una fascinación absoluta con los psicópatas y las psicopatías. O sea, los personajes protagonistas de las últimas series son antihéroes completamente. Un ejemplo es Breaking Bad, ¿no? Sí. Que comenzaba siendo un profesor universitario que llevaba una vida gris, muy rutinario, a ser no sé, a una vida muy oscura, por otro lado, ¿no? Ha devenido en el personaje más oscuro y uno como espectador lo va siguiendo y se va fascinando con eso. Quiere que le vaya bien, se identifica con ese protagonista. Sí, además centrado en una enfermedad. No contemos más por si alguien no la ha visto, pero sí. Exactamente. Curioso. Entonces, bueno, esta serie y otras también nos sirven para analizar un poco cómo se representan distintos trastornos en las series, si coinciden con la visión médica o no, y qué nos enseñan estas series actuales. Muy interesante. Sí. Aparte de escritora, Irene, y de profesora universitaria, también es conferenciante. Si alguien la quiere contratar, por favor. Lo cuenta muy bien, claro, muy bien. ¿no? Y se le nota. Y hablando de ser conferenciante, esta semana, Irene, has impartido una conferencia y también, ya que Carlas te ha pedido que resumas el libro, yo te voy a pedir que ultra resumas esa ponencia, si puedes. Sí, bueno, esta semana he sido conferencista y moderadora también, que es un doble rol que me gusta mucho. Hemos hecho una presentación sobre bioética y pandemia, digamos, cómo podemos pensar diferentes pandemias. En este caso nos hemos centrado en el HIV y el coronavirus actual, y comparando distintas películas con la compañía de Magí Farré de la Universidad Autónoma de Barcelona y Jordi Pérez de la Universidad Pompeu Fabra, que aportaron sus puntos de vista como de la farmacia y de la psicología para pensar estas cuestiones. A mí me encanta que este trabajo puede ser muy interdisciplinario, es decir, que se puede convocar distintos profesionales que incluso pueden no ser profesionales de la salud y que entre todos podemos trabajar con las películas y las series para pensar la realidad actual. Sociólogos incluso, ¿eh? Exactamente, por supuesto, sociólogos, antropólogos, historiadores. Por cierto, tanto Julio como yo vamos a confesarte que jamás habíamos escuchado esta palabra, Cinema Education. No sé si es así, como se pronuncia, la verdad. Bueno, hasta preparar contigo esta entrevista, y nos gustaría que nos explicaras a nuestros oyentes en qué consiste. Pero como hemos hecho trampa y hemos leído algunas de las investigaciones científicas que has publicado, sabemos que puede ser útil para la farmacovigilancia, ¿verdad? Y eso es algo... Farmacovigilancia. Complicado, ¿eh? Sí, farmacovigilancia. Hoy me lo has puesto complicado. Y, claro, no paramos de escuchar noticias de ensayos clínicos de la vacuna del coronavirus, por ejemplo. Así que nuestra pregunta es triple, ¿no? ¿Qué es la Cinema Education? ¿Qué es la farmacovigilancia? ¿Y qué relación tienen ambos conceptos con tu trabajo? Bueno, Irene. Una pregunta compleja como los términos que acabas de decir. Exacto, como los términos. A ver, en primer lugar diré sobre la Cinema Education. Es una metodología rigurosa de trabajo con el cine, más o menos lo que les vengo explicando, pero aplicado a actividades educativas. Esto implica que el cine no sea la hora libre de la escuela o de la clase universitaria, sino que se planifiquen objetivos educativos, se haga una actividad pautada con diferentes etapas y luego se evalúe esa actividad.
hemos hecho una experiencia súper interesante, que debe ser la que habían leído, sobre la utilización de esta metodología del cine para el escenario de la farmacovigilancia. Uh-huh. ¿Qué es la farmacovigilancia? Explicada, digamos, muy sintéticamente, podría ser como la investigación y la regulación de los medicamentos y las reacciones adversas. Saben que cada medicamento tiene que hacerse ensayos clínicos previamente a la salida del mercado, pero una vez que ya las personas pueden consumirlo, igual se siguen haciendo ensayos y se ha de investigar si hay reacciones adversas. Y se retiran centenares de fármacos del mercado con el tiempo. Exactamente. Sí, perdón. Lo digo porque esto a veces no ocurre con complementos alimenticios y plantas medicinales que siguen en el mercado ahí in secula seculorum. Los fármacos tienen un control mucho más estricto antes, durante y después. Esto es la farmacovigilancia. Perdona la interrupción, pero era importante. Súper importante. De hecho, además, este control no lo hace únicamente la empresa que dispensa cada medicamento, sino es un control del Estado. O sea, es una responsabilidad sobre la salud pública. Uh-huh. Como se podrá entender de mi sintética explicación, es un concepto y un proceso muy complejo. Muy complicado, sí, pero se ha entendido perfectísimamente. Pero para los estudiantes, perdón, quisiera adelante. Muy brevemente la experiencia que hicimos, porque justamente para los estudiantes de Ciencias de la Salud también es un concepto complejo para aprender. Y lo que hicimos fue una experiencia con más de 200 estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad Autónoma de Barcelona para poder explicar el proceso de farmacovigilancia a partir de una película. En este caso, La doctora de Brest, que es una historia real que se basa en lo que ha hecho la neumonóloga Irene Frachon, cuando se empezó a enterar que uno de los medicamentos que utilizaban sus pacientes podía estar asociado a cardiopatías severas. Uh-huh. Entonces, toda la investigación que llevó a cabo, cómo se hizo el juicio a la farmacéutica y cómo se intencionó la retirada del medicamento del mercado, es algo que se aborda en una película que se puede hacer en 50 minutos. Uh-huh. Entonces, la utilización de esta película en la clase y qué es lo que los estudiantes aprendieron dio origen a una investigación que hemos publicado recientemente con el equipo. Qué bueno, muy interesante. Bueno, voy a recordar los teléfonos para nuestros oyentes: 900-630-630 y 900-137-137. 900-630-630 y 900-137-137. Dudas, preguntas, sugerencias sobre alimentación y nutrición con Julio Basulto. Por cierto, todo esto de la Cinema Education, ¿de dónde te viene, Irene? Bueno, yo creo que es la combinación de dos pasiones mías. Por un lado, el cine, las series. Las series son un producto relativamente nuevo, pero el cine me apasiona desde pequeña. Y por otro lado, la metodología de la investigación. O sea, es donde yo puedo explorar tanto el análisis de películas y series como su implementación educativa de forma rigurosa y me entusiasma muchísimo. Uh-huh. Además, se puede hacer en distintos escenarios, no solamente en educación para ciencias de la salud, sino también, como decíamos antes, en otras disciplinas, en otros niveles educativos, como por ejemplo la escuela secundaria. Uh-huh. Claro, porque tu opinión sobre la típica clase magistral de un profesor pegando el rollo, los alumnos sentados y escuchando, esto no va mucho contigo, ¿no? Eso no entra en sus parámetros. Creo que no va mucho conmigo ni con la época ya, ¿no? Es como que nos vemos desafiados a tener cierto material innovador que genere discusiones además más interesantes. Sí, yo me leí un libro cuando daba clases en la Rovira i Virgili, en Reus, en Tarragona. Me leí un libro muy interesante. Bueno, primero fui a clases de cómo dar clases. Y me leí un libro muy interesante que se llamaba Dar clases con la boca cerrada. ¿Lo conoces, este libro? No lo conocía, pero lo buscaré porque me parece... Yo aprendí un montón de este libro. Sí, que es un poco lo que tú haces también, ¿no? Que generas el debate, ¿no?, entre los propios alumnos para que, pues, entre todos encontremos la solución o la respuesta a las dudas al respecto que hay. ¿Me equivoco? Exactamente. De eso aprendí mucho de mis mentores, por así decir, tanto en Buenos Aires como aquí en Vic, uh-huh. Porque muchas veces el mejor profesor es el que mejor sabe escuchar. Es verdad. Qué bueno. Estamos de acuerdo en eso. Mira, una amiga, María Manera, ¿me dejas un segundo? Sí, claro. María Manera, una de las responsables de nutrición de la Generalitat de Cataluña, que la hemos tenido aquí, sí, pues me comentaba que uno de sus hijos le explicó que en la escuela el profesor preguntó algo y un niño levantó la mano y respondió. Y el hijo de María, cuando llegó a casa, le dijo: claro, es que ha respondido
y no nos ha dejado a los demás pensar la respuesta. Claro, dice, tendría que haberla escrito en un papel y dársela al profesor para que los demás tuviésemos tiempo de pensar y encontrar la respuesta a nuestra manera, ¿no? Sí, es verdad. Y es un poco esta antítesis del profesor dictando y dando una clase, entre comillas, magistral, ¿no, Irene? Exactamente. Sí. Bueno, ha sido una clase también lo de hoy. Por cierto, nos están llamando algunos oyentes preguntando qué te parece la serie House. Ay, bueno, la serie House me encanta, es una de mis series favoritas y de hecho, puedo decir, yo siempre recomiendo cuando me convocan para dirigir o para supervisar tesis doctorales, siempre recomiendo trabajar en un tema que a uno le guste mucho. Uh-huh. Y puedo confesar que me he dado el gusto de mi vida al trabajar en mi tesis doctoral con las 8 temporadas de Doctor House. Ya, pero entiendo que si lo preguntan es porque, claro, el carácter malhumorado muchas veces del Doctor House pues nos llama mucho la atención, ¿no? Absolutamente. Es muy útil para enseñar bioética porque es el antihéroe por completo. O sea, es el profesional que yo no sé si quisiéramos que nos atendamos con él. Hombre, pues no. Pero la verdad es que muchas de sus intervenciones son muy interesantes para enseñar bioética, muy interesantes. Plantean temas muy complejos, sobre todo en la comunicación médico-paciente, igual que The Good Doctor. De alguna manera, sí. Bueno, coincide el productor. El productor de The Good Doctor es el mismo que de Doctor House. Uh-huh. Y podemos aprender también de los errores. No necesariamente tienen que ser modelos positivos para seguir, sino que también podemos cuestionarlos y ejercitar nuestro pensamiento crítico al poner en cuestión. Claro, y aparte, en la vida real, pues también hay doctores bordes, ¿no? Exacto. ¿Por qué no pueden estar también en una serie de televisión, ¿no? Efectivamente. Claro. Sí, sí. Justo ayer, por cierto, ahora que mencionas House, utilicé una frase de House, no sé si la viste, Irene, que la puse. Sí. ¿La viste o no? ¿Tú recuerdas la escena esta o no? Bueno, no puntualmente ahora, pero sí que me parece muy curioso. ¿Qué dice House? Sí, se me quedó grabada esta escena. Además, recuerdo que estaba saliendo del ascensor y... ¿Cómo se llamaba la directora del hospital de House? Tú seguro que lo recuerdas. Lisa Cady. Eso es, Cady. sí, Lisa, ¿no? Sí. Y entonces Lisa le dice a House, ¿sabes cuál es tu problema? Que tú crees que eres muy inteligente y los demás somos idiotas. Y le contesta House, ¿te acuerdas, Irene? ¿Lo explicas tú? Bueno, no sé si me saldrá también como a House, pero tú hacías una lectura súper interesante en Twitter. ¿Cómo era? Bueno, yo no soy... Te lo digo yo, porque lo tengo en la punta de la porque lengua. además la utilizaste para contestar a alguien en Twitter, ¿verdad? Sí, Bien. en Instagram. Sí, en Porque Instagram. alguien me dijo, Julio, ¿sabes cuál? Me dijo justamente lo que le habían dicho a House. Y me dijeron, Julio, ¿sabes cuál es tu problema? Que te piensas que eres muy inteligente, ¿vale? Y no lo eres tanto. Entonces yo le contesté lo que contestó House a Lisa. Le dije, mira, no creo que yo sea muy inteligente y los demás sean idiotas. Pero tampoco creo que yo sea idiota y todos los demás sean muy inteligentes. Eso es así. ¿Qué es lo que dijo House? Es muy bueno. Lo cité, pero bueno. En fin, doctora muchísimas gracias, doctora House, Irene Cambra, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A quienes sigan Twitter, o tengan Twitter, síganla en @icambrabadii, es complicado esto, icambrabadii, y ahí, verán todo lo que publica. Irene Cambra y en lo Google encontrarán, exactamente. Y la encontrarán. Sí. Sí, un beso muy fuerte. Gracias nuevamente por este espacio. Muchas gracias y buenos días. Muy gracias, Buenos Irene. días. Preguntas, Ana, Julio Basulto. Bueno, la semana pasada preguntábamos, atención, cuando un paciente realiza una dieta para adelgazar, pero no realiza ejercicio físico, ¿solo pierde grasa? Ujú. Ujú. Pues no. Pues no. Pues no. Pierde agua, pero también pierde masa muscular. Y esto es muy importante, Carlas. Ayer pasaba por Vic delante de una farmacia y ponía, pierda 3 kilos en una semana. ¿De verdad? Sí. En una farmacia. En una farmacia, pierda 3 kilos en una semana. Escrito así a boli, Bueno, con un rotulador. Y yo hice la foto, la puse en mi Instagram y añadí al lado, buena parte de esos kilos son agua o masa muscular. Eso es lo que dice la ciencia. Cuando uno pierde mucho peso haciendo solo dieta, buena parte de ese peso es masa muscular y eso es una traición. Porque estás quitando el motor que quema calorías. Tu apetito será el mismo, pero estás gastando menos calorías, entonces entra el efecto yo-yo o el efecto rebote. Esa es la respuesta. Raúl Merino Álvarez de Ulate, todos los apellidos aquí. Raúl Merino Álvarez de Ulate, de Logroño, gana el libro No más dieta, escrito por Julio Basulto y María José Mateo, lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntas esta semana? Pues, ¿cuáles son los personajes que se presentan como antihéroes en las series actuales y generan fascinación entre el público? Lo acaba de decir Irene y como Bueno, podrán pueden acudir escuchar, al podcast, ¿no? Efectivamente, pueden ir al podcast
¿Y qué característica tienen? Es decir, ¿qué les caracteriza a estos personajes? Esa es un poco la pregunta. Por cierto, me están diciendo por aquí que tú eres un poco House. ¿Sí? No. Me están diciendo... Puede ser, no sé. No, yo creo que no. Yo creo que no. No, porque House trata mal a los pacientes. No, tú tratas bien. Y yo los trato súper bien. Muy bien. Bueno, esta semana preguntamos cuáles son los personajes que se presentan como antihéroes en las series actuales y generan fascinación entre el público. Si saben la respuesta, no es un día cualquiera @rtve.es, no es un día cualquiera @rtve.es, y en juego esta semana el libro Imaginarios de los trastornos mentales en las series, Jorge Martínez Lucena, y nuestra invitada de hoy, Irene Cambra. Lo publica la Universitat Oberta de Cataluña. Charlamos con los oyentes. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Las 12:32, 11:32 en Canarias. Julio, por cierto, una noticia también de hoy. Ay, sí. Relacionada contigo. Sí. Storytel. Gracias. ¿Qué pasa? Sí. Pues que uno cada 2 domingos se publica un podcast de un servidor en Storytel, una plataforma online de audiolibros y también de podcast. Yo tengo un podcast ahí que se llama... ¿Cómo se llama, Carla, mi podcast? A ver si Sabía que me lo iba a decir. ¿Sí? Vegetal con atún. Casi. Sin atún. Casi. Con atún. De atún. De atún. Vegetal de atún. Me ha fallado la preposición. ¿Qué pasa? No, perfecto. Vegetal de atún. Y en esta semana hablo de alimentación antes, durante y después del embarazo. Y ya lo tienen ahí en Storytel. Estupendo. En Barcelona, Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Rafael. Sí, mi pregunta es, los frutos secos, que tan buenos son, ¿están contraindicados en personas que han de bajar de peso? Buena pregunta, Rafael, y bienvenido y gracias por estar aquí. En relación a la respuesta de la pregunta de la semana pasada, sí. Que no es bueno hacer solo dieta sin ejercicio. Sí, señor. Pero mi pregunta es, una persona que por diferentes patologías tenga problemas de movilidad, ¿qué alternativa hay? Buena pregunta. Pues es interesante, ¿eh? Sí, es interesante, sí. Buena pregunta. Una persona que tiene problemas de movilidad y que tiene que bajar peso, ¿es esa la pregunta, Rafael? Sí. Y que va en silla de ruedas. Claro. Claro. Si va en silla de ruedas y tiene una tetraplegia, entonces la cosa es realmente complicada. Si no tiene una tetraplegia, hombre, siempre hay músculos que uno puede mover, ¿no? Y, de hecho, me quiero traer un día aquí a Jordi Molas, una persona que tuvo un accidente y que da conferencias ahora mismo en, por ejemplo, el Instituto Guttmann, donde ha colaborado, y él ha conseguido nadar, algo que parecía increíble, ¿eh? Porque era una silla de ruedas y claro, no nada como nadaríamos nosotros, pero bueno, lo digo porque, bueno, siempre hay que mirar hasta qué punto uno realmente no puede hacer nada de ejercicio, ¿no? Dicho esto, es un caso individual y por tanto habría que mirarlo de cerca. En todo caso, yo siempre digo, y repetiré una y otra vez, que la salud no se mide en kilos. La salud se mide en hábitos. La báscula no va a determinar tu salud, salvo en algunos casos de obesidad extrema, ¿vale? Obesidad mórbida, en cuyo caso tenemos o existe una alternativa llamada cirugía bariátrica, que tiene que decidir un equipo multidisciplinar. Pero vuelvo a repetir, uno puede no hacer ejercicio físico, seguir una dieta sana, que no baje mucho la báscula, pero tu salud mejora considerablemente. Y eso es importante, mucho más importante del numerito que ponga una báscula. Y en cuanto a la primera pregunta, los frutos secos están indicados en la pérdida de peso. No solamente no están contraindicados, sino que además los frutos secos están indicados. Y cuando decimos frutos secos, por cierto, ya sé que siempre lo matizo, pero lo quiero repetir, porque uno entra a un supermercado y es muy probable que se encuentre con un paquete que uno interpreta que son frutos secos, pero en realidad es una cosa saladísima, azucaradísima, con chocolate, miel y no sé cuántos ingredientes y potenciadores de sabor, por ejemplo, que eso no es un fruto seco. Un fruto seco es, por ejemplo, las nueces, las avellanas, que pueden ser tostadas o no, los anacardos o los pistachos o los que más rabia te dé. Pero sabemos que aunque tienen muchas calorías, es cierto, no solamente no engordan, sino que además contribuyen al control del peso corporal. Esto lo tienes justificado científicamente en El País. Si tecleas frutos secos, Julio Basulto, El País, en Google encontrarás un artículo gratuito en el que justifico con referencias bibliográficas de estudios en humanos a los que les hemos obligado a tomar frutos secos, incluso por encima de las calorías que toman cada día, y por sorpresa de los investigadores, los frutos secos no solamente no les han hecho engordar, sino que encima les han ayudado a controlar su peso corporal.
Rafael, ahí tiene la respuesta. Muchas gracias. A vosotros. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. En Twitter, Óscar Maqueda dice, pregúntale por favor a Julio Basulto por qué le tiene tanta manía a la aloe vera. Y dice que en enfermedad inflamatoria intestinal va bien como antiinflamatorio. ¿Qué dices de eso? Que no es verdad. Que ojalá fuese verdad. Si la aloe vera fuera bien para la enfermedad inflamatoria intestinal, yo sería el primero en decirlo. Porque de no hacerlo estaría incurriendo en una negligencia profesional, laboral, personal. Pero no solamente no va bien, sino que encima puede tener efectos adversos. Puede demorar el tratamiento indicado en esta patología. Por cierto, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad seria. Seria y con posibles graves consecuencias, depende del abordaje. Entonces, es una pérdida de oportunidad, por una parte, aferrarse a algo que no ha demostrado nada de efectividad con una patología tan seria como esta, pero es que además puede generar efectos adversos. No sabemos por qué Óscar hace esta afirmación, no sé si sabemos si es un caso cercano el que tiene, es un caso propio o es que lo ha leído, claro. Ya, pero una mejora, precisamente una enfermedad inflamatoria intestinal que va por brotes, una mejora puede ser atribuible a la casualidad de que ha empezado a tomarse la aloe vera y justamente en ese momento o bien estaba recibiendo un tratamiento farmacológico o médico útil o bien ha coincidido con una mejora. Queda claro. José Antonio, Madrid, buenos días. Buenos días. Mira, quería haceros una pregunta un poco relacionada con el oyente anterior. Yo me gusta ir de senderismo y me suelo llevar frutos secos y uvas pasas. Y el otro día se me ocurrió mirar la composición del paquete de uvas pasas que llevaba y ponía composición uvas pasas y aceite de algodón. Lo primero, no he debido leer bien esto. Aquí pone aceite de algodón, la primera vez que lo oía. Y quería decir, ¿pero esto es necesario? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué me encontraba ahí en el paquete? ¿Qué es eso? Una cosa muy rápida nada más, que una pregunta adicional rápida, que es que yo siempre, a mi abuela, a mi madre, les he visto utilizar el arroz siempre directamente del paquete. Y ahora me están diciendo todo el mundo, es que tienes que lavar el arroz. Pues también quiero saber la opinión de Julio, sí. Vale, José Antonio, buenos días. Gracias por llamar. Bien por llevarte frutos secos, bien por llevarte uvas pasas y mejor todavía por caminar por la montaña. O correr, no sé si has dicho correr o caminar. No, senderismo. Bien, maravilloso. Sí. Bien. Olga aceite de algodón. Mi pareja, Olga, y yo hemos ido esta mañana a caminar por la montaña. 10.000 pasos llevamos. El aceite de algodón en esas uvas pasas es inocuo, así que nada, no te preocupes, no sigue tomando esas uvas pasas, disculpa, he dicho frutos secos, es totalmente inocuo. Otra cosa es que llevase azúcar añadido, que a veces lo lleva. Ponía nada más, uvas pasas y aceite de algodón. Nada, ni bueno ni malo ni nada. Es un aditivo que se utiliza para que tenga pues una mayor conservación, textura. No soy un experto en el tema, pero sí sé que es totalmente inocuo y que desde luego no va a ser perjudicial. Déjame que recomiende un libro, por cierto, que se acaba de publicar, que esta semana lo he recomendado, de Gema del Caño, la colaboradora de Gente Despierta. Gema, un beso muy fuerte. Que acaba de publicar un libro que se llama No comemos como antes y menos mal, ¿vale? Y ahí encontrarás información amplia sobre esta cuestión. Entonces, en cuanto a lavar el arroz, el arroz integral, el blanco no es tan importante, pero el arroz integral, que es muy recomendable, ¿vale? Conviene lavarlo, porque hoy sabemos que tiene bastante arsénico. Es igual si es ecológico o no es ecológico. No te va a envenenar, no te va a producir cáncer, nada por el estilo. Es decir, que nadie se preocupe porque no lo haya hecho. Pero sí hoy sabemos que, que esos niveles de arsénico a escala poblacional y a muy largo plazo, pues no es inocuo, ¿vale? Por tanto, por principio de precaución, no porque tengamos una alerta sanitaria, conviene lavar el arroz, un chorro lo pones en un colador, le pegas un chorro y ahí se elimina buena parte del arsénico. Punto 1. Y punto 2, después de la cocción, eliminas el agua de cocción. Salvo excepciones, es decir, porque un día a la semana te tomes una paella y aproveches ese caldo, no va a pasar nada. Esos dos consejos son los que se emiten hoy con respecto al arroz integral. Qué bien. De acuerdo. José Antonio, muchas gracias. Vale. Un abrazo. Hasta otra. En Logroño, Laura, buenos días. Buenos días. Adelante, Laura. Quiero felicitaros por el programa y voy a ser muy breve. Muchas gracias. Le quiero preguntar a Julio sobre la melatonina, que en revistas de farmacia incluso he visto que está bastante recomendada. Luego, que me aclarase un poco sobre el jamón ibérico. Porque mi hijo y yo en el coche y escuchamos que también es los procesados, que no era muy bueno, muy aconsejable comerlo. Y no nos quedó muy claro. Y luego sobre la psoriasis plantar. Eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias. Y continuar así. Muchas gracias, Laura. Escuché la respuesta entonces por la radio. Como lo tenía tan claro, ¿verdad? Muchas gracias. Buenos días. Venga, gracias a vosotros. Gracias. Julio. Gracias, Laura. La melatonina es un complemento alimenticio que ha mostrado cierta efectividad para ayudar a ciertos trastornos del sueño, ¿vale? Tiene que estar bien indicado y yo no me la tomaría si no me la recetase un médico en bata blanca. No entro a la farmacia, alguien me lo da y me lo tomo por cuenta propia y por cuenta y riesgo. Y en todo caso su efectividad es muy baja. Sería mucho más eficaz
pues seguir unos buenos hábitos, tener una rutina con el sueño, no quedarse con el móvil hasta el último momento, no tener un reloj al lado. Recuerdo una vez un documento de Harvard que hablaba sobre esto y te decía que si tienes un reloj al lado en el que estás viendo todo el rato la hora, es muy difícil que concilies el sueño. También decían, por ejemplo, que si no puedes dormir, no insistas en dormir, sino que intentes hacer algo que te relaje, ¿no? O, por ejemplo, hacer ejercicio físico. Hacer ejercicio físico es muy útil para ayudar a conciliar el sueño, ¿no? O hacer el amor. Jamón ibérico. Mira, para el Ministerio de Sanidad, un producto tiene mucha sal si tiene más de 1,25 gramos de sal por 100 gramos. Por ejemplo, unas patatas de bolsa, si tú las miras, aproximadamente tiene esta cifra, 1,25. Unas patatas fritas de bolsa, ¿se entiende? Es un producto muy salado, ¿no? Uh-huh. En los líquidos no, en los líquidos te pone 0,8 aproximadamente. Entonces tú ves un gazpacho que tiene 0,9 y claro, te puedes acabar tomando 9 gramos de sal si te tomas el litro entero, lo que es duplicar el máximo de la sal que estás tomando al día. Bien, repito, 1 gramo de sal, aproximadamente redondeando, 1 gramo de sal por 100 gramos. Eso es un producto muy salado. El jamón ibérico tiene 6 gramos de sal por cada 100 gramos. ¿Por qué? Porque se conserva así, es un conservante. Esto, hace muchos años, pues no era un problema. Primero porque nos moríamos antes, nuestra esperanza de vida no es la que es ahora, y segundo, no había la elevadísima cifra de enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de mortalidad en nuestro medio. Por cierto, ¿es un producto ultraprocesado? Es un producto procesado. Procesado. Porque tiene, claro, un ultraprocesado es uno en el que lleva muchos ingredientes en su etiqueta, y un jamón ibérico puede llevar solo un ingrediente, que es sal, ya está. Pero es un producto procesado que, por una parte, sabemos que tiene mucha sal, por tanto, incrementa el riesgo de cardiopatías. Pero además sabemos, según la OMS 2015, que los cárnicos procesados incrementan de forma clara el riesgo de cáncer colorectal, segundo cáncer más frecuente en España después del cáncer de pulmón. No recomendable, entonces. Por tanto, nuestro consejo tiene que ser pocas veces al año. Ese es el consejo, en su caso. Bien, estupendo. Espera, perdona, disculpa, había preguntado por la psoriasis plantar y la nutrición. No lo sé, esa es mi respuesta. Bien. No lo sé, lo siento. Sí. En A Coruña, Marcos, buenos días. Buenos días. Adelante, Marcos. Bueno, en primer lugar, que este espacio me ha cambiado la vida. ¿Sí? Dirán que estoy exagerando. En positivo, entiendo, ¿no? Sí. Dirán que estoy exagerando, pero es la pura verdad. Entonces, sí, gracias. ¿Por qué le ha cambiado la vida, Marcos? Porque he visto lo mal que me alimentaba y lo mal que hacían las cosas, y que con un poquito de unos cambios, pues son fáciles, pues es mucho más fácil tener una vida saludable. Yo simplemente hacía deporte y ya está, pero me faltaba la pata de la alimentación, que es un poquito lo que, y hilvano con la pregunta, un poquito lo que me faltaba por mejorar, ¿no? Para sentirme mejor y bajar de peso. Como intento tener así una vida pues de deporte saludable y tal, intento huir a partir de que conozco las partes negativas del azúcar y de los alimentos procesados y tal, y he intentado un poco escapar de esas bebidas. ¿Cómo puede recuperar uno minerales, sales, todos esos elementos que pierde nuestro cuerpo cuando hace deporte? A partir de ¿qué hacía yo? Pues he empezado a tomar bebida isotónicos basada en agua de mar, que cada vez están más en boga en el mundo del deporte, o simplemente por salud, que mucha gente lo toma simplemente por salud, porque no tiene azúcar y es una forma de recuperar los minerales y las sales y tener un estilo de vida saludable. Esa es la pregunta entonces, ¿no? ¿Qué le decimos a Marcos de las bebidas isotrónicas? Muchas gracias, Marcos. Poco tiempo, Marcos. Gracias, buenos días. Gracias. Adiós. Gracias por tu experiencia y por tu ejemplo. Pues salvo que una persona sea un deportista de élite, en cuyo caso ya tiene un asesoramiento por parte de profesionales especializados en el tema, la pérdida de minerales, de electrolitos durante el deporte no es relevante, no tiene que preocuparnos. Esto lo tiene ampliado en un libro que se llama Comer y Correr, que está en bibliotecas públicas, que es de Juanjo Cáceres y un servidor. Y por último, no tome agua de mar. Es peligroso. Esa es la respuesta. Punto. Y punto. Bien. Julio Basulto, te queremos mucho. Gracias, Juan. Muchas gracias. Cuídate y hasta la semana que viene. Besito. Seguimos las 12:45, 11:45 en Canarias.